Claro que Juanmi no ha cumplido la promesa que me hizo. Yo no quería que dijera tantas cosas de mí, no ya por falsa modestia, sino porque sabía que a mí me iba a costar luego mucho trabajo estar a la altura de lo que él había dicho de mí, y eso es lo que más me preocupaba. Señora alcaldesa y corporación municipal, señora presidenta y dama Joyesca, autoridades civiles y militares, señor presidente y miembros de la agrupación de Peña, paisanos y amigos, señoras y señores, buenas noches a todos. Durante la duración de mi pregón sonará de fondo música de Manuel de Falla, el gran músico andaluz nacido en Cádiz. Se va a oír Noche en los Jardines de España, estrenada en el Teatro Real de Madrid en 1916, para cuya partitura se inspiró principalmente en los jardines del Generalife de la Alhambra de Granada. Falla, yo creo que en cierto modo para algunos era una primicia, para mí lo fue en su momento. Falla estuvo en Ronda a finales de marzo y principios de abril de 1915. Y una sorpresa más, compuso una obra titulada, en los días que estuvo aquí, inspirado por los días que pasó en Ronda, una obra titulada, un título curioso, El pan de Ronda que sabe a verdad. Es evidente que entonces, claro, no había pan enlatado como ahora tenemos, ¿no? Pero en fin, en Ronda siempre se hizo buen pan y ahora se sigue haciendo. En la calle Granada, un hombre que se llama Cayetano, hace un pan magnífico. Bien, pues yo creo que el hecho de que pasara por Ronda durante unos días Manuel de Falla y que nos dedicase esa composición con ese título, nos va a permitir unir su nombre a esa larguísima serie de hombres importantes que han pasado por Ronda y los cuales utilizamos, yo creo que adecuadamente, para la promoción de nuestra ciudad. Bien, hace unos años, durante la anterior corporación municipal, ya Vicente ha hecho alusión a eso, el concejal delegado de fiestas me propuso que fuera el pregonero de la Feria y Fiesta de Pedro Romero del año 2008. Yo me negué en aquel momento porque no me sintonizaba personalmente con la práctica que se estaba llevando a cabo, tanto por el alcalde como por su equipo de gobierno. El tiempo luego me ha dado la razón y de este tema no voy a hablar ni un minuto más. Creo que acerté, pero hasta ahí llega la cosa. En esta ocasión ha sido una cosa muy distinta, porque mi gran amigo Vicente Becerra y compañero antiguo ya, me lo pidió en nombre de la alcaldesa Maripaz Fernández y yo no podía negarme. Las circunstancias ahora son distintas y muy favorables. Y además porque es un orgullo enorme para mí estar ante ustedes hoy como pregonero. Además, y por otra parte, yo he estado siempre muy ligado a las ferias y fiestas de Pedro Romero. Ya en los años 70 fui teniente de alcalde delegado de fiestas de dos alcaldes, Pedro Sánchez Castillo, del que guardo un gratísimo recuerdo, y Francisco de la Rosa Moreno. En esa época, un grupo de amigos, en una época distinta que es difícil de traer ahora mismo, solo a la memoria de los que la vivimos en aquel momento, pero debo decir que había un grupo de personas muy interesados en la promoción de espectáculos culturales y tuvimos la suerte de que a través de la delegación de fiestas se iniciaron una serie de espectáculos que luego forman parte inseparable de lo que son las ferias y fiestas de Pedro Romero. Dicho por orden cronológico, en el año 1969 se celebró el primer festival de cante grande en Ronda. Por tanto, ahora se cumplen sus 45 años.
También el primer concurso de enganche, que se inició en 1972, cumple 37 años. Y en 1974 la primera gala folclórica internacional, que cumple ahora 40 años. También se inició lo que luego está teniendo tanto éxito como son las casetas de las peñas en el Real de la Feria. En el año 1971 se instalaron las 3 primeras casetas, se instalaron por cuenta del ayuntamiento, era una cosa incipiente, había que animar este camino, había que allanarlo, y las primeras fueron 3 casetas, la de los 13, la pilastra y el test de ronda. Como dato anecdótico de aquella época y de aquellos espectáculos, diré que el primer festival de cante grande, en el que no había apoyos económicos, sino que costó mucho trabajo que la corporación municipal aceptase el riesgo de dar un espectáculo de esta categoría, porque no había quien lo patrocinase. Y ese primer festival de cante flamenco, les voy a decir quiénes lo cantaron, fueron los mejores artistas de aquel momento. Los míticos Antonio Mairena, Fernanda y Bernarda de Utrera, Chocolate, Terremoto, Menese, y bailaron Farruco y Farruquito, el abuelo y el padre del Farruquito actual, y Merche Esmeralda y Fernanda Romero, casi nada, y la guitarra de Morao de Jerez y Manolo Amador. Eran los mejores artistas y por tanto los más caros. Pues a pesar de todo, el ayuntamiento, único patrocinador, como he dicho, del espectáculo, ganó dinero en aquella ocasión, porque después de pagar a los artistas y todos los gastos, sobraron 20.000 duros, 100.000 pesetas de entonces. Fue un éxito enorme. Se celebró en el antiguo recinto de festivales, donde se pusieron luego el Teatro Espinel, y se vendieron 2.500 entradas y vinieron autobuses y aficionados de toda Andalucía. Resulta que el flamenco no se había popularizado. Había habido intentos, pero los ayuntamientos entendimos nosotros que tenían la obligación de que llegase al pueblo un arte tan nacido del pueblo como es el flamenco. La idea de los que organizamos ese primer festival era acercar al pueblo un arte tan genuinamente andaluz como el flamenco, que hasta entonces solo lo conocían bien los propios intérpretes y los que podían pagarse una juerga. El primer intento de popularización del flamenco se produjo en el concurso que en el año 1922 organizaron Manuel de Falla y Federico García Lorca, que por cierto asistió como invitada Anica, la de Ronda, conocida en Ronda como Anilla la Gitana. Quiero aquí esta noche tener un recuerdo emocionado para un gran delegado de fiestas cuya extraordinaria labor reconoció el ayuntamiento poniendo su nombre al nuevo recinto ferial. Ángel Arillo Ordóñez, mi hermano pequeño. Al que todos tanto echamos de menos y de cuya muerte se cumplen ahora en este mes de agosto 6 años. Qué pena que Ángel no haya podido conocer que su nieto Curro Arillo ha fichado como juvenil por el Real Madrid y que ha sido el internacional sub-16. Porque Ángel, aunque quizás muchos de ustedes no lo sepan, fue de joven futbolista. Fichó por el Sevilla Atlético y por el Elche cuando estaba en primera división el Elche, que este año ha vuelto, esta temporada ha vuelto. Pero él le gustaba jugar en el Club Deportivo Ronda porque eso le permitía seguir trabajando en su oficio familiar, que como saben ustedes, ha estado, si no lo saben yo les digo, más de 70 años ha sido ese negocio familiar. Y eso le permitió jugar fútbol aquí y seguir con su trabajo. Por cierto también, que Francisco Arillo Burgos, mi padre y el de Ángel, el bisabuelo de Curro Arillo, fue guardameta, que se llamaba entonces, en los años 20 del siglo pasado, no se llamaba portero, se llamaba guardameta, y fue también guardameta del Club Deportivo Ronda. Quiero también hablarles un poco de mis vivencias taurinas prácticas.
aunque ya se ha dicho algo, brevemente, que se iniciaron en el año 1950. Yo tenía 14 años. Ocurrió que mi tío Cayetano, el niño de La Palma, el hermano de mi madre, toreó ese año por última vez en Ronda y en toda su vida artística, en un festival benéfico en el que mató un novillo de la ganadería de don Fernando Urrutia Topete, conocido agricultor y ganadero rondeño, que era propietario entonces de una ganadería brava y tenía su residencia familiar aquí al lado, en la casa que hoy ocupa el restaurante del Escudero. Aquella tarde mi tío me permitió salir en su cuadrilla y hacerle un quite con el capote a su novillo. Fue mi primera experiencia en práctica taurina, porque a principios de los años 50 hubo otra escuela taurina en Ronda. No duró muchos años, por lo que voy a explicar luego. Pero esa escuela taurina, que se llamaba Escuela Taurina Pedro Romero, dio algunos novilleros. Pues bien, esa escuela la dirigía mi tío Alfonso Ordoña Aguilera, hermano de mi madre y el niño de La Palma. Y él murió en Ronda el 4 de noviembre de 1956, porque lo cogió un toro en Sequero, en la provincia de Salamanca, y le infirió 2 cornadas, una de las cuales le cortó la médula y lo dejó paralítico. Y él no quería morirse en Salamanca, estaba en el hospital universitario de Salamanca, quiso venir a morir a Ronda. Y se fue trasladado a Ronda por una ambulancia especial, porque su estado era delicado, que pagó Antonio Ordóñez, nuestro primo mío y tío de él, ¿no? Que llegó aquí casualmente el mismo día en que yo debuté con picadores, el 20 de mayo de 1956. Venía agotado porque era un viaje, entonces la Ruta de la Plata no es como ahora, que es una autovía, sino que era una carretera muy complicada, muy difícil, muy peligrosa. Y venía agotado. Y en aquella misma mañana, en cuanto llegó, me llamó y con un hilillo de voz me dice: Juan, a ver si esta tarde me trae las orejas de uno de los novillos. Y yo se las llevé. Ya no volví a torear en Ronda hasta 1959, en que lo hice porque por medio estuvo el servicio militar, que como era obligatorio y tal, te daba tiempo a pensar mucho. Y pensé que era mejor dejarlo. Pero no obstante, toreé el mayo del 59 con 2 jerezanos, Rafael de Paula y Rafael Romero. Rafael de Paula estuvo muy bien, cortó 2 orejas y rabo. Yo corté 3. Y gracias a la gran temporada que hizo Rafael, aquel año, pues al año siguiente le dieron la alternativa en Ronda, en 1960. Se la dio Julio Aparicio como testigo Antonio Ordóñez. Y cuando se han cumplido los 50 años de su alternativa, el Centro Andaluz le hizo un homenaje y le entregó un premio extraordinario Niño de La Palma en una cena a la que asistieron más de 200 personas, y que él luego agradeció con el estilo, con el mal estilo y la mala manera que suele usar siempre. Son solo los Ordóñez una dinastía que ha dado ya en 3 generaciones 7 matadores de toros, 4 grandes banderilleros y 4 novilleros. Y esto lo digo porque habitualmente las dinastías taurinas comprenden normalmente 2 generaciones. Ahí están los dominguines o bienvenidos de Madrid, los padres y luego los hijos, o los Vázquez de Sevilla. En cambio, tanto los Ordóñez de Ronda como los Pedro Romero de Ronda hubo 3 generaciones de toreros. El caso único también en la historia. De los Romero hablaré luego. Ahora sí diré que desde el año 1954 se han celebrado en Ronda 56 joyecas, un total de 56 porque los años 55 y 56 no se organizaron, y
Y en 1963 tampoco hubo toros porque la Dirección General de Arquitectura, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, estaba realizando obras de restauración en la plaza. Muchos aficionados se preguntan, ¿por qué Antonio Ordóñez no toreó la Bollesca en 1954? Existen varias versiones, pero yo voy a contarle a ustedes la que creo que es la verdad de este asunto. Antonio Ordóñez tomó su alternativa en Madrid en el año 1951, pero luego en el año 1952 y 1953 fue un gran triunfador en la Feria de San Isidro. En San Isidro, triunfar un año te hace ya figura del toreo, pero si triunfa 2 años seguidos, seguro. Pues bien, en el año 54 Antonio era figura del toreo ya, pero los que organizaron la primera corrida, al primer torero que contrataron fue Antonio Bienvenida, que fue un gran torero, pero que en aquel momento estaba más en los medios de comunicación porque denunció a sus compañeros que toreaban toros afeitados, cosa que era bastante común en aquella época. Incluso él los toreaba, una mala faena que hizo él, pero le sirvió para durante unos años más estar en candelero. Bien, a él fue el primero que contrataron y claro, cuando fueron a hablar con Antonio, dijo Antonio que no, que él siendo de Ronda y figura del toreo tiene que haber hablado primero con él. Lógico, la figura del toreo y la figura de cualquier arte son un poquito soberbios, es verdad, pero en este caso estaba, yo creo, justificado. Los que organizaron el espectáculo, para compensar un poco la cosa, contrataron al hermano mayor de Antonio, a Cayetano, que era un buen torero también, junto con Curro Girón fueron la primera corrida. Este año se celebrará, por tanto, la Bollesca número 57. Y tengo la inestimable experiencia personal de haber presenciado muchas de ellas desde la presidencia de la plaza, unas veces como asesor y otras como presidente. Ahora, recientemente, la alcaldesa Maripaz Fernández tuvo la amabilidad de reponerme en el cargo de presidente de la plaza en el año 2011. Y esto es un privilegio, porque la presidencia de la Plaza de Toros de Ronda está en una situación, a diferencia de otras plazas que la de Málaga, la de Sevilla, la de Madrid, está en un segundo o un tercer piso. Aquí no. Aquí se encuentra por encima del callejón y avanza hasta el mismo borde del ruedo. Y los toros salen debajo de tus pies. Y los ves enormes, como son. Y sientes y oyes los menores detalles de la lidia, el intercambio de opiniones entre los toreros cuando las condiciones del toro así lo requieren. Las palabras que pronuncian los matadores cuando van a brindar a la presidencia o a pedir permiso para brindar al público o a otras personas. Se oye muy bien el resuello del toro al embestir y la respiración entrecortada del torero en algún momento de dificultad de la lidia. Y en fin, te sientes dentro y partícipe del conjunto de emociones que conforman un espectáculo tan brillante, tan artístico y tan violento. Tan especial y tan nuestro como son las corridas de toros, siendo además la corrida bollesca una corrida siempre especial. Como ejemplo de lo que se puede oír estando cerca de la presidencia en la Plaza de Toros de Ronda, tengo el imborrable recuerdo de 2 brindis que se realizaron por los matadores de una bollesca memorable, el 9 de septiembre de 1980. Con toros de Carlos Núñez hubo un mano a mano entre Antonio Ordóñez y Paquirri, que aquel año, por cierto, habían dejado de ser suegro y yerno. Fue la última vez que ambos torearon la bollesca. Antonio toreaba su bollesca número 20 y fue la última corrida que toreó en su vida. Y para Paquirri, aquella fue su bollesca número 6 y la última. Francisco Rivera murió 4 años después, cogido mortalmente por el toro avispado de la ganadería de Sayalero y Andrés en la plaza de Pozo Blanco. Aquella bollesca de 1980 fue una corrida histórica, porque se reunieron todas las circunstancias que hemos dicho antes, pero es que además se produjeron en ella otros sucesos importantes. Paquirri brindó la muerte de su primer toro a la esposa de la que se había separado recientemente, a Carmen Cayetana Ordóñez González, que en aquella feria era
y en aquella corrida era presidente de la Joyesca. Y en su brindis dijo el torero en un tono apasionado: brindo la muerte de este toro a la mujer más guapa del mundo. Imagínense ustedes la cantidad de fotografías y reportajes que se hicieron para las revistas, prensa, radio, televisión del corazón de entonces, y durante semanas fue muy comentado en todos los medios de comunicación el brindis de Paquirre a Carmen Ordóñez. El otro brindis me lo hizo a mí, mi primo Antonio Ordóñez. Llevaba yo de alcalde de Ronda poco más de un año, y Antonio me dijo, al brindarme el toro, en un tono desafiante: Juan, te brindo la muerte de este toro porque por encima de ti y de mí está Ronda. Desde luego, contesté yo. El primero de estos dos brindis, el del torero de Barbate a su ex esposa, no requiere mayor explicación. Estaba reciente su separación matrimonial y se notó en el tono de sus palabras que, como suele decirse, donde hubo fuego quedan rescoldos. El contenido del segundo brindis, el que me hizo mi Antonio, requeriría una explicación más amplia y detallada, que hoy aquí no daré, porque no es el momento ni el lugar adecuado. Probablemente lo haga en un artículo que publicaré en la revista Puente Nuevo que edita el Centro Andaluz. Únicamente ahora diré que todo fue el resultado de un malentendido que se produjo 2 años antes, en 1978, cuando yo todavía no era alcalde de Ronda. En el 78 yo no era todavía alcalde de Ronda. Insisto, porque se han contado algunas cosas raras sobre esto. Este año se anunció que la Joyesca se celebraría el 16 de septiembre, cuando las habituales fechas son entre el 4 y el 10 de septiembre. Incluso el día 9 de septiembre se ha celebrado 25 veces la Joyesca. Nada habría pasado si el 16 de septiembre no fuera el aniversario de la entrada en Ronda del ejército que se levantó contra la República, desencadenando una guerra que tanto luto y dolor trajo a España y también a Ronda. Es cierto que muchas familias de Ronda, por los terribles hechos ocurridos durante esos 3 meses, se sintieran liberadas con la entrada en nuestra ciudad de las tropas rebeldes, pero también es cierto que para la mayoría de los rondeños aquella fecha del 16 de septiembre fue un día de luto. Contra el anuncio de la empresa de toros de celebrar la Joyesca ese día, se levantó un auténtico clamor popular y finalmente la corrida no se celebró el día 16 y Antonio Ordóñez no toreó ese año. Fue aquella una Joyesca con toros y toreros de segunda o tercera fila. Los toros fueron del Marqués de Ruchena y los matadores Manolo Cortés, José Antonio Campuzano y Macandro. Antonio Ordóñez y yo no habíamos tenido oportunidad de vernos y hablarnos desde el conflicto de 1978, y fue mediante el brindis que me hizo la manera de que se reanudase nuestra relación personal. Al final de esta Joyesca, de 1980, se produjo también una de las fotos más taurinas más publicadas de la historia del toreo, la de la vuelta al ruedo de Antonio y Paquirre llevando de la mano a los nietos e hijos de ambos, Francisco y Cayetano, la tercera generación de los Ordóñez. Verdaderamente fue histórica la corrida Joyesca de 1980. Y vamos a lo que supone ver el gran espectáculo de la Joyesca desde la presidencia de nuestra plaza. Esta explicación va dirigida principalmente para la presidenta y sus damas joyescas, adelantándole lo que van luego a ver y a sentir en el momento de su entrada a la plaza y cuando ocupen luego la presidencia. Si nuestra plaza de toros es ya de por sí una maravilla monumental, vais a ver y sentir lo emocionante que os resulta irrumpir en la plaza y dar las vueltas a rodo sobre las preciosas carrozas con un público que piropea y aplaude a rabiar, y ver luego ese único y maravilloso espectáculo
desde la presidencia, con una plaza abarrotada por un público entusiasta y expectante durante toda la corrida, ante un público tan apasionado como suele ser el taurino, que alternativamente o es muy tolerante o muy exigente, por lo que el presidente de la corrida tiene que extremar la ecuanimidad y la prudencia en sus decisiones durante todo el desarrollo de la lidia. Por otra parte, resulta interesante conocer y comentar la relación existente entre el pueblo de Ronda y el mundo taurino. En contra de lo que muchos creen, sobre todo desde fuera de Ronda, porque piensan una ciudad que ha dado dos grandes dinastías de toreros y de entre ellos dos extraordinarias figuras, debe tener una población muy aficionada y entendida. Pues no es así. Y entre los rondeños hay un cierto desapego hacia el toreo en general y hacia ese gran espectáculo de nuestra Aragonesca en particular. Porque una grandísima mayoría no participa directamente en la corrida y la siguen desde fuera, por distintas causas, la única de las cuales no es el importe de las entradas, que también. Resulta casi milagrosa la supervivencia de una goyesca, sobre todo después de que Antonio Ordóñez dejase de torear, cuando de todo el mundo taurino venían a Ronda a ver al maestro, como en peregrinación. Por todo ello, y quizás por otras causas, el pueblo de Ronda no es, en general, espectador directo de la corrida, sino de lo que ocurre antes, durante y después, en los alrededores de la plaza. Muchísimas personas disfrutan cada año con el brillante espectáculo de la llegada, entrada y salida de los toreros con sus cuadrillas y de las damas goyescas, ocupando unos y otras preciosos carruajes tirados por espléndidos troncos de caballo. También son muy celebradas la presencia en los alrededores de la plaza y las idas y venidas de personajes famosos y no tan famosos del mundo rosa, de los programas de televisión y de las revistas del corazón, que según los cronistas contribuyen a la publicidad y a darle glamour a la goyesca. Lo primero que pensé cuando acepté el honor de pregonar este año las ferias y fiestas de Pedro Romero fue, me hice esta pregunta: ¿qué puedo yo decirle a los rondeños de nuestras ferias y fiestas con la que está cayendo? ¿Permite una crisis como la que sufre Ronda en estos momentos disfrutar de ferias y fiestas? Pues sí. No es solo posible, sino también deseable y necesario que aparquemos unos días nuestros problemas y disfrutemos y hagamos disfrutar a nuestros familiares y amigos en la medida de lo posible de estos días de feria. Lo que nos permitiría luego, con más ahínco si cabe, buscar con tesón fórmulas imaginativas que nos permitan salir de estos difíciles momentos. Porque es entre todos cómo podremos superar este mal momento que pasa España y en mayor medida aún Andalucía. Algunos podrán decir, no sin cierta razón, que somos un pueblo bastante apático y difícil de ilusionar, pero la realización de un trabajo para la realización de un trabajo en común. Pero recientemente se ha comprobado que eso no es cierto, que los rondeños y serranos sí somos capaces, que sí se puede. Ahí está el extraordinario éxito obtenido por las jornadas de la Ronda Romántica, que han producido un resultado económico para nuestra hostelería igual o superior al de cada año con la corrida goyesca. Tenemos que reconocer también que, aparte de su éxito económico, la continuidad de esa jornada puede y debe tener una gran importancia cultural, histórica, turística y un indudable y necesario carácter comarcal, lo que podría suponer para Ronda la recuperación y el fortalecimiento de su carácter de cabecera de comarca. Porque no han sido solo todos los ayuntamientos de la comarca los que se han volcado en esta jornada, han sido también, y es importantísimo, los habitantes de esos pueblos y de Ronda misma, los que han hecho suya esa jornada y han protagonizado con gran entusiasmo este éxito. Hacía mucho tiempo que no veíamos una colaboración comarcal tan amplia, tan ilusionada y tan esperanzadora, que ya es hora de que Ronda recupere de una vez el lugar que ha tenido siempre en la historia y en la geografía de Andalucía. De capital subregional calificó a Ronda el profesor de la Universidad de Granada, Francisco Rodríguez Martínez, en su libro Ronda, capital subregional, editada por la Caja de Ahorro de Ronda en 1979. Esa capitalidad subregional quedó bastante disminuida después
después de que en el primer tercio del siglo XIX se crearan las provincias españolas, mediante el decreto real de 30 de noviembre de 1833, siendo ministro de Fomento el andaluz de Motril, Javier de Burgos. Por dicho decreto real, nuestra histórica comarca quedó arbitrariamente dividida en 3 provincias, con una absoluta falta de lógica y de respeto a nuestra entidad e identidad comarcales. Pues, aunque la mayor parte de nuestros pueblos quedaron asignados a la provincia de Málaga, un buen número de ellos se incluyeron en la de Cádiz, concretamente los que componen ahora la llamada Sierra de Cádiz, que siempre había formado parte de la Serranía de Ronda. Incluso algunos se adscribieron a la provincia de Sevilla. Pues bien, los efectos de esos 180 años de división provincial se han visto claramente superados durante las jornadas románticas, y los ayuntamientos y los comarcanos que participaron en ellas se mostraron muy satisfechos y anunciaron su participación en posteriores ediciones. Participando del clima de ilusión y esperanza despertado por las jornadas románticas, demos también ahora en la Feria y Fiesta de Pedro Romero una muestra más de nuestro espíritu común de superación, y sacando fuerzas de flaqueza, enfrentemos estos días con la ilusión y la alegría que desbordan nuestras jóvenes y bellísimas joyescas, con su presidenta Milagro Castaño a la cabeza. Nuestras ferias y fiestas de Pedro Romero son las únicas en el mundo dedicadas a un torero, porque generalmente las ferias se dedican y toman el nombre de los patrones de las distintas localidades. La Feria de San Isidro en Madrid, San Fermín en Pamplona o el Pilar de Zaragoza. Aquí no, aquí a un torero, a Pedro Romero. Y Pedro Romero no fue el primer torero importante de esa dinastía, pero fue el mejor de las 3 generaciones de esa familia dedicada al peligroso arte de matar toros bravos. Tanto su abuelo Francisco como su padre Juan fueron famosos en su tiempo, y fue su padre, que vivió 102 años, el primero que organizó el desarrollo de las corridas de toros de una manera profesional como espectáculo de pago, organizando la lidia en 3 tercios y poniendo a los picadores a las órdenes del matador, ya que hasta entonces los toreros de a caballo eran incluso más importantes que los espadas. Pero fue Pedro Romero el que entre los 17 y los 45 años de edad, entre 1771 y 1799, durante 28 años, mató más de 5.600 toros, casi todos de una estocada recibiendo, y sin haber sufrido ningún percance grave a lo largo de su vida profesional. Nadie en la historia del toreo ha logrado tan extraordinaria hazaña como él. Y ya para finalizar mi pregón, pienso que lo ideal sería tener una voz profunda y llena de matices, radiofónica, como suele decirse, como la de mi recordado amigo Juan Ortiz, que en paz descanse, o la de los actores de la calidad y categoría de los ya también desaparecidos Manuel y Joaquín Dicenta, Fernando Rey, Fernando Fernández Gómez, Paco Raval o Francisco Valladares, y hacer una selección de textos y recitar los mejores versos que se han dedicado a Ronda, a su paisaje y a su gente, los mejores poetas de toda la época. Sería una noche, un broche magnífico, pero por razones obvias no está ni en mi mano ni en mi voz. Yo puedo ahora intentar trasladarles de la manera más sencilla y sincera posible lo que pienso de la ciudad donde nací y donde he vivido tantos años. Podría referirme a la absoluta y formidable singularidad de nuestro paisaje rural y urbano, que viene dado principalmente porque nuestra población ha resuelto y superado esa barrera natural del Tajo, y lo ha hecho con la belleza, imaginación y sencillez de esa arquitectura popular en la que se funden la piedra y la cal, las tejas ocre y el cielo azul, el verde oscuro de los esbeltos cipreses y el negro mate de las rejas forjadas. Esto en los bordes del Tajo y en las tranquilas y misteriosas calles de nuestro recinto histórico. Un espacio tan sereno, tan armonioso y tan bello. Pero todo eso ha sido ya dicho antes, y mucho mejor expresado por los escritores, poetas y pintores que nos han visitado a lo largo de los siglos. De nuestra ciudad, de nuestro paisaje y de nuestra gente está ya dicho todo y repetido y muy bien dicho.
Solo puedo dar una relación aquí, la voy a dar, seguramente incompleta, que empezaremos por orden alfabético, por Albeni, por supuesto, en orden alfabético, Rafael Albeni, con sus conocidas sufrillas al Niño de la Palma. También de la generación del 27, Vicente Alexandre, sevillano, premio Nobel del año 1977. José Bergamín, con sus seguidillas toreras. O Ángel Cafarena, Gregorio Borrochano, es de Rondi, se llama Cayetano. O José María de Bosío, Antonio Díaz Cañabate, Gerardo Diego, en su Plaza de Ronda. Aquilino Duque, Federico García Lorca, Jorge Guillén, Ernesto Hemingway, en su novela Muerte en la tarde, que escribe: la Plaza de Ronda fue construida a finales del siglo XVIII. Está levantada al borde del precipicio y después de la corrida se lleva a los caballos muertos hacia el borde del Roquedal, aquí mismo precisamente. Y los pajarracos que han revolotado por encima de la plaza esperando su turno se dan el festín. También podemos citar a Juan Ramón Jiménez, que talló como un cantero el lema en un escudo con la definición de ronda que hizo, con su ronda alta y honda, rotunda, profunda, redonda y alta. O James Joyce, el gran escritor irlandés que finalizó su celebérrima e innovadora novela Ulises, escribiendo: y ronda, con las viejas ventanas de las posadas, los ojos que espían ocultos detrás de la celosía, para que su amante bese los barrotes de hierro, y las tabernas de puertas entornadas en la noche, y las castañuelas, y la noche que perdimos el barco en Algeciras, el guarda haciendo su ronda de sereno con su linterna, y oh, ese horroroso torrente profundo, y el mar carmesí a veces como el fuego, y las gloriosas puestas de sol, y los jardines de la Alameda, sí, todas las extrañas callejuelas, y las casas rosadas, azules y amarillas, y los jardines de rosa y de jazmines, de geranio y de cacto. Así acabó Joy esa famosa novela suya, una de las más conocidas y celebradas en el mundo literario. Y Antonio Machado, con su elegía tan tierna como vigorosa, a don Francisco Giner de los Ríos, nuestro paisano creador de la Institución Libre de Enseñanza, y Francisco Moreno Galván, pintor, que era también letrista de José Meneses, con su definición del paisaje rural y urbano de Ronda, cuando dice: del monte los pedernales, los olivos en las lomas y los hierros bien labrados en los balcones de Ronda. O sobre el carácter de los rondeños y nuestra forma de ser, cuando dice este mismo Moreno Galván: no hay quien iguale a un rondeño cuando extiende la mirada. Son los serranos de Ronda como el águila real. O Carlos Cano, que tras su primera visita a Ronda en 1967 compuso una de sus canciones más conocidas: de Ronda vengo, lo mío buscando, la flor del pueblo, la flor de mayo, verde, blanca y verde. O José María Pimán con su De la Palma a la Rosa. Pedro Pérez Cloté, nuestro Pedro Pérez Cloté, poeta plenamente identificado con Ronda, que tiene muchas cosas, pero yo he querido escoger para esta noche estos versos. No sé qué hondo misterio, fiel Ronda, en ti me lleva, me duele y me acompaña. O el poeta Dionisio Ridrojo, falangista disidente desterrado en Ronda, que en su paseo en la tarde decía: sube el blanco camino rectando desde Ronda a Grazalema. Y Salas Eguirior con su Si Ronda tuviera mar que Marta en azul sería. O Rainer María Rilke, cuya estancia en Ronda se cumplirá el próximo enero un siglo, y por ello debemos montar el evento correspondiente que lo celebre adecuadamente. En una de sus cartas que envió aquel invierno al gran escritor francés Rodin, su gran amigo decía: Ronda, donde me encuentro en este momento, es una comarca incomparable, un gigante de roca que sobre sus espaldas soporta una ciudad pequeña, blanqueada y reblanqueada con cal. Carlos Rodríguez Epiteri, Fernando Villalón con su conocidísima plaza de Toro de Ronda, la de los toreros machos, etcétera, etcétera.
Podría seguir citando numerosos escritores y poetas que han escrito cosas preciosas sobre Ronda, pero no tenemos más tiempo y sí quiero acabar con la casi definitiva, desde mi punto de vista, definición que hace de Ronda el celebrado escritor catalán Juan Goytisolo, narrando un viaje desde Sevilla a Ronda. Y dice: avistamos Ronda, estaba enriscada en la sierra como una prolongación natural del paisaje, y a la luz del sol me pareció la ciudad más hermosa del mundo. Muchas gracias.